Profesor Mario Marán, un compañero, digamos que amigo ya, con el transcurrir de los años, fundador de SADOP, del gremio Sindicato Argentino de Docentes Privados, director y luego presidente del IPLAC, Instituto Pedagógico de Latinoamérica y el Caribe, expositor en diversas academias y universidades, miembro del Consejo Académico del Instituto Jacques Maritain de Buenos Aires, forma parte del Consejo Académico del Centro de Estudios de la Patria Grande, miembro de la Comisión de Educación del Mercosur en representación de la CGT y coordinador continental del Encuentro Sindical Nuestra América. Buenas tardes, te saludamos de acá de Radio La Posta, Mario. ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto, Juan, en encontrarte de nuevo, aunque sea un poco a la distancia, pero bueno, siempre te estamos siguiendo por la radio y bueno, te felicitamos mucho por el trabajo que has estado haciendo. Así que a pesar de que dijiste algunas cosas que ya no estoy, en donde ya no estoy, no importa. Pero lo histórico vale, es señal de que se ha hecho, se ha trabajado. Incluso me consta personalmente que ha sido muy positivo todo. Así que es válido todo lo que se ha dicho y tal vez me haya quedado corto porque no estoy actualizado tal vez de alguna... Sé que, bueno, tu colaboración en la UNOVA, en nuestra cátedra Memoria, Historia y Capacitación de los Trabajadores ha sido positiva durante... Muy agradecido a esa cátedra en la que estás al frente, porque siempre nos da la oportunidad de brindarnos un lugar para poder expresarnos y decir las cosas que los trabajadores tenemos que decir. Sí, ya han sido 14 años, ya no renuncié el año pasado ya porque consideré que ya estaba completo el trabajo que estábamos haciendo, así que, pero seguimos y te sigo agradeciendo, gracias a vos tuvimos contactos y tuvimos la presencia de compañeros de Latinoamérica, que es donde el IPLAC está trabajado. Así es. Y qué compañeros, una presencia importantísima para nosotros. Lo hemos hecho con mucho gusto, Juan. Bueno, y hoy es una fecha muy especial, Mario, por eso te llamaba. Ya lo creo. Y más especial en la situación en que estamos pasando todos. ¿No? Es muy especial en muchos sentidos, no solamente porque es una nueva fecha en que los trabajadores conmemoramos como el día nuestro, sino también por las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Y en Latinoamérica en especial, y en nuestro país, si se quiere, también. Así que, bueno, no se podría decir que es una fecha demasiado optimista, para ser demasiados optimistas, porque hay acechanzas al mundo del trabajo muy graves y muy profundas, que no solamente están representadas por lo que está pasando en cada uno de nuestros gobiernos. Acabamos de tener nosotros informaciones de casi toda Latinoamérica, especialmente de algunos países como Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, etcétera, Perú mismo, Ecuador, ni hablemos, Paraguay, en este momento me estoy acordando, en donde la situación de los trabajadores ha declinado profundamente en relación a periodos anteriores. A todo esto hay que sumarle que el mundo del trabajo se va viendo reducido, el mundo formal del trabajo, ¿no? Porque está generándose cada vez más trabajo informal y cada vez menos registrado, y además trabajo más personalizado, independientemente de los empleadores. Así que nuestro sindicalismo tradicional está sufriendo diversos tipos de modificaciones. Ninguna de ellas es esperamos que sean favorables, ¿no? Más bien son negativas. Pero bueno, es también lo que está pasando en el mundo, ¿no? En el mundo, no solamente el mundo laboral, sino también el mundo profesional, el mundo de la cultura, el mundo de la política, está sufriendo grandes cambios, que no son solamente los cambios geopolíticos,
que tienen que ver un poco con las disputas y los conflictos que hay entre países o regiones, sino también una profunda transformación que proviene de la inteligencia artificial, del desarrollo de la ciencia y la tecnología en general. Así que bueno, el panorama es complicado, pero eso no solamente nos obliga a no perder el optimismo, sino a redoblar. La lucha se intensifica, ¿no? Así es, la lucha sigue y además nosotros somos muy optimistas. Creo que estamos, en cierto modo, yo siempre digo que soy un privilegiado porque yo viví plenamente el orden mundial que sucedió a la Segunda Guerra, después de 1945, y también he vivido la declinación de ese orden mundial, y como decía un amigo nuestro, cada vez que un orden mundial cae, lo primero que pasa es que se aparece en el horizonte un gran desorden mundial. Y eso es lo que estamos viviendo. Esperemos también alcanzar a vivir un nuevo orden mundial y que ese orden mundial responda más a los intereses de los trabajadores. Sí, muy difícil por los gobiernos antipopulares que están sucediéndose permanentemente en esos países, ¿no? En nuestro país, además. Sí, pero también es lo que siempre ha pasado. Si vos, que tenés la misma edad que yo, sí, te acordarás cuando advino a la escena de la Argentina el presidente Perón, venía de lo que se llamaba la década infame, que era una década muy parecida a lo que estamos viviendo nosotros ahora. El 30, en donde ¿no? parecía que la política se había degradado tanto que no había líderes y de repente apareció uno que empezó a cambiar el escenario de la Argentina. Y justamente era en el momento en que terminaba la Segunda Guerra Mundial, es decir, en que se iba proponiendo un nuevo orden mundial. Yo tengo cierta esperanza en que en estos momentos en que se vive una gran confusión y un aparente caos, de allí salga, de esas cenizas, se empiece a salir la solución a nuestros problemas con nuevos liderazgos, con nuevas ideas y con un empuje revolucionario novedoso también. Sí, mirá, casualmente Ramón Torremolina, vos lo conocés. Ah, sí, claro. En una nota que... ¿Cómo? Muchos saludos para él. Sí, sí, él siempre te tiene presente. Y charlando con él me decía exactamente lo que vos me estás diciendo. Yo le planteaba, decía, bueno, después de esta destrucción que nos va a llevar este gobierno en Argentina, no va a haber un Néstor Kirchner acá para poder... Me dice, no, va a haber varios Néstor Kirchner. Es decir, con fe y con confianza de que esto va a ser revertido por un grupo de compañeros. Yo pienso exactamente lo mismo, sí. Exactamente. Sí, sí, comparten la... Bueno, nos llena de satisfacción y de tranquilidad de que esto vaya a ocurrir. Pero es tan difícil, Mario, tan difícil, porque... Sí, es muy difícil. Incluso ha cambiado tanto los medios con que nos movemos, con que vivimos, que la gente, viste, es difícil quebrar ese tema. Si bien hoy, charlando acá con Fabián, hablábamos que no hay ningún partido político abierto para una discusión ideológica. Están todos cerrados. No hay, estamos viviendo una época de inanición. No sé, pobreza extrema en las ideas. Todo lo derivamos a la televisión, los medios más escuchados, y la gente repite todo eso y se convence de que eso es verdad. Y bueno, estamos viviendo esta situación, ¿no? Por eso es muy difícil revertirlo. Una cosa por la que debemos ser también muy optimistas. En estos días murió Francisco. Y Francisco nos dejó un legado extraordinario, extraordinario. Así que yo creo que eso un poco tenemos que apoyarnos en eso, beber de esas aguas, de esa fuente,
Y con eso tendremos a lo mejor suficientemente fuerza como para que esto que hoy nos está pasando, y en particular a los argentinos, termine siendo lo que decía mi amigo, el último estertor y el último capítulo de la declinación de una expresión antipatria, cipaya, que ha dado el peor ejemplo en todo sentido, cultural, político, moral, ¿no es cierto?, como el que encarna el gobierno actual. Sí, sí. Así que yo soy optimista, Juan. Tú también tienes que serlo. Hay que ser optimista. Los pueblos tristes nunca, Claro. nunca progresan, ¿no? Decía Sí. Jauretche, era que había que mantener la alegría como para poder. Y con historias y con. Mirá, me salió a la mente, me vino una frase de Germán, nuestro Germán Abdala, Sí, que claro. decía: nuestra memoria no está pisoteada, nuestra historia nos da orgullo y nuestro presente de transformación. Él siempre repetía eso, ¿no? Claro. Y qué enseñanza que es todo eso, ¿no? ¿Qué te parece? Y bueno, Y yo lo decía cuando no estábamos tan mal, si siquiera. Sí, sí, nada que ver. Pero estábamos mal. Sí, sí. Así que bueno, ¿y cómo ves el panorama con el nuevo presidente de Estados Unidos, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, yo creo que está a la altura de los presidentes y de los políticos que hay en este mundo, salvo excepciones, ¿no? Creo que hay una ausencia de visionarios, de personas capacitadas a un nivel superior, ¿no es cierto? Pensar que este mundo se puede resolver de una manera autoritaria, sin entender que Sí. estamos ya viviendo en un mundo inevitablemente interdependiente y en donde debemos marchar hacia un equilibrio de poderes y no hacia la supremacía de un poder sobre los demás, es un gran error, creo que no solamente intelectual, sino también estratégico en la vida política. Creo que este hombre encarna un poco lo que nosotros creemos que debe desaparecer del mundo pronto. Creo que va a pasar eso, ¿no? Creo Sí, que sí. también Trump es la expresión de una decadencia de carácter político y de todo tipo en los propios Estados Unidos, ¿no? Y que se viene un mundo nuevo, que todavía no conocemos y que esperamos que sea mejor. Sí, sí. ¿Y los BRICS? ¿Qué opinión tenés de los BRICS? ¿Es algo positivo Yo creo que sí, yo creo que es para la economía positivo. popular, digamos? Claro, es algo positivo siempre y cuando nosotros cumplamos también nuestra parte, ¿no? Yo siempre digo, estoy desarrollando una teoría, que es la teoría de la alfombra del poder. Lo que yo digo es que el poder es uno solo. Y qué sé yo, los países se disputan ese poder. El lugar central de la alfombra, que es el lugar donde hay más poder. Pero el que tiene más poder quiere decir que se lo ha quitado de alguna manera o de alguna manera invade el poder de los demás. Entonces, cuando cambian las circunstancias y los que estaban en el centro del poder van dejando que otros se aproximen a ese centro, el poder empieza a equilibrarse. Si el poder se equilibra adecuadamente, entonces tendremos un equilibrio del poder y esa manta estará repartida en partes iguales. Pero eso depende de nosotros. Por eso es tan importante para nosotros la integración latinoamericana y caribeña. Porque todos juntos podemos tener una parte importante de ese poder. Separados y divididos vamos a ser siempre una parte minúscula del poder cada uno de nosotros. Sí, sí. Así que bueno, yo creo que en ese sentido los BRIC son una promesa interesante. Por Pero lo menos nosotros algo, tenemos que hacer algo distinto, algo con qué poder confrontar Bueno, la ideología del monopolio, ¿no? claro, claro. Y nosotros, desgraciadamente, en Argentina elegimos el lugar equivocado. Es decir, elegimos el lugar del poder en declinación en vez de elegir el lugar del poder en ascenso. Claro, sí, sí. China tiene mucho que ver en esto, ¿no?
China tiene muchísimo que ver. Fíjate vos, yo siempre un poco empiezo ahora explicando por qué el mundo está cambiando necesariamente, ¿no? Y entonces le digo, miren, cuando en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, China no existía continentalmente. China empieza a existir como continente en 1948, cuando culmina la Gran Marcha de Mao. Claro. Y entonces ahí empieza recién, pero con muchísimos problemas, porque el problema de China era el hambre. Es decir, hoy el problema ese no existe en China. No. Existen otros problemas, pero la mayor parte de los problemas están resueltos. Es uno de los países más grandes del mundo. El segundo, el primero es India. Y ese país además es la tecnología de mayor desarrollo también del mundo. Y ¿cómo creen los Estados Unidos o los europeos ni pensarlo, que pueden llegar a equilibrar de alguna manera el poder actual de China? Si no es con la colaboración mutua. Sí. No es con la pelea, con el conflicto. En esa la van a perder siempre. Eso es lo que no se dan cuenta, parece, ¿no? Sí, así que bueno, yo tengo una gran esperanza es que este surgimiento de la China en el escenario mundial, que antes no existía. En 1945 la China no existía. Y hoy es el país más desarrollado del mundo. Sí, surgimiento de la China cambia el panorama total del mundo, ¿no? Los Estados Unidos, por su parte, también es otro ejemplo que yo suelo dar. Cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos reclama tener el mayor poder en ese organismo porque garantiza que va a pagar la onza de oro $35. ¿Sabes cuánto vale la onza de oro hoy en día? $3.000. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos no respalda más en oro al dólar. Y esto significa, es lo mismo que si nosotros dijéramos, ¿cuál fue la inflación de Argentina? Esto fue la inflación. Y es el país más deudor del mundo. Tiene la deuda pública más grande del mundo, Estados Unidos. Entonces, bueno, el mundo parece que ha cambiado. ¿Sabes cuántos países había en las Naciones Unidas en 1946 cuando se crea las Naciones Unidas? 52 países. Y la mayor parte de los países eran colonias. Hoy hay 194 países. ¿Ha cambiado el mundo o no ha cambiado el mundo? Sí. Se ha complejizado todo también, ¿no? Claro. Porque esto trae también todo, 100 y pico de problemas más. Claro, una multiplicidad de problemas que ya no se pueden resolver unilateralmente. O lo resolvemos entre todos o no se resuelven. Sí. Y esto nos pone, por primera vez en la historia del mundo, al borde de la desaparición como civilización. Lo de Gaza, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Lo de Gaza es casi increíble, ¿no? Es un genocidio. Una raza que sufrió además la persecución y que estuvo al borde del exterminio, utiliza las mismas herramientas para exactamente, un genocidio. La misma política. Es increíble esto, ¿no? Sí, así es, sí. O sea que se viene complejo el tema. Se viene muy complejo, pero siempre ha pasado así antes de que se definiera un nuevo orden mundial. El tema es cómo se va a definir, ¿no es cierto? Si se va a definir con estas guerras parciales y guerras comerciales, guerras tecnológicas, o si va a apelarse nuevamente a una guerra en términos que ya no van a ser tradicionales, sino definitivamente ruinosos. Lo de España, lo de Europa, el apagón famoso, es producto tal vez de esta guerra comercial, ¿no? La verdad es que no hay todavía, me parece, ¿no? Certeza sobre qué es lo que pasó, ¿no? Pero esta guerra comercial ha sido hasta, digo, irracional, ¿no? Porque los propios Estados Unidos mandan a destruir
el abastecimiento de petróleo y de gas que mandaban los rusos a Europa, y les venden ellos a 5 veces el valor, ¿no? Iniciando la decadencia del país que había sido hasta ese entonces el país, la locomotora del desarrollo europeo, que había sido Alemania. Hoy Alemania está en plena declinación, gracias a la guerra de Rusia y Ucrania y el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania. Sí, sí. ¿Cómo termina eso? Rusia-Ucrania. Me gustaría es Rusia contra la OTAN prácticamente, ¿no? Rusia contra la OTAN, y claro. lo que es peor es que la dirigencia política de los europeos no ha tomado conciencia ni de sus debilidades y ni de sus fortalezas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y eso es un poco lo que también ve Trump con una mirada muy egoísta. Dice, ¿a mí para qué me sirven los europeos? Para llevar a cabo una guerra con un país con el cual yo quiero hacer negocios, ¿no? Claro. Y además usufructuar de la guerra, porque en definitiva Estados Unidos lo que está haciendo es usufructuando de las guerras con Ucrania. Las mismas empresas multinacionales, las más grandes del mundo, como son BlackRock y Vanguard, han hecho ya su negocio en Ucrania y no quieren tampoco la guerra, claro, porque ya el negocio está hecho. Sí, sí, ahora sí. El negocio lo quiere hacer los Estados Unidos con las tierras raras de Ucrania, y tampoco le interesa la guerra para eso. Sí, sí, no le va a servir. Ya están en otro tema, ya están avanzando. Y Europa se ve muy resquebrajada, totalmente resquebrajada también, ¿no? Europa, bueno, tiene una historia muy pobre, Europa, ¿no? Europa desde la Edad Media fue constituida por territorios de carácter colonial. Es decir, ¿de qué ha vivido Europa? Europa ha vivido de las colonias de África, de las colonias de Asia y de las colonias de América Latina. Sí, sí. Nosotros con Europa perdimos todo. Algunos serían más buenos y otros más malos, pero no importa, todos nos explotaron. Nos sacaron el oro, la plata y la comida. Nos sacaron hasta la comida. Ellos vivían miserablemente y vivieron mucho mejor cuando fuimos colonias. Y granero del mundo, ¿no? Claro, entonces nunca han vivido de su propio esfuerzo. Sí, sí. Siempre han vivido sacándole algo a los demás. En África ni hablemos, ¿no? Claro. Fíjate vos que el Congo belga era propiedad personal del rey Leopoldo. Qué bárbaro. Y el Congo belga, Bélgica, es más o menos, tiene tamaño más o menos de la provincia de Tucumán. Sí, sí. El Congo belga es casi tan grande como la Argentina. Sí, sí. Y era propiedad personal. Sí, entonces, así se movían, ¿no? Así se son movían. Barbaridades, claro, barbaridades. Sí, humanamente es tremendo. Y además todos los países, casi todos los países, la mayor parte de los países del África, hasta 1961 fueron colonias. Claro. En 1961 se inició la independencia de la mayor parte de los países de África. Pero eso sí, también es cierto que los países europeos que se fueron del África, se fueron físicamente del África, pero siguieron manteniendo el dominio económico de África. Claro. Así que bueno, esta es la realidad, no finjamos otra cosa. Rusia se alía con China y salen a... Claro, ¿te parece, no? la esperanza que tendrían los Estados Unidos es que Rusia y China, que habían tenido enfrentamientos bastante importantes en otra época, siguieran ese enfrentamiento en favor de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, eso no pasó, al contrario. Allí hay, en realidad, dos estadistas al frente de sus países que saben lo que le conviene a sus países, ¿no? De los pocos estadistas que había en el mundo, yo creo que uno era el Papa, sin duda, y después el otro es Putin y el tercero es Xi Jinping, el chino, ¿no? En China.
Y los demás están en un escalón o varios escalones más abajo. Mario, se nos fue Francisco, ¿no? Y creo que se nos fue un líder. ¿Pensás que esto va a cambiar la situación más allá del Vaticano? Yo creo que es la iglesia misma, ¿no? La iglesia de los hombres, de la Asamblea de Dios, que le llaman, ¿no? Sí, sí. Va a cambiar su postura, va a haber una renovación de la verdad es que este no legado. lo sé. Es muy difícil saberlo esto, ¿no? Es muy difícil. Está, como dicen, la iglesia está en manos del Espíritu Santo. Pero lo que sí sé es que hay muchas cosas que en la iglesia ya no se van a poder cambiar y de las cuales ha sido autor el Papa Francisco. ¿No? Sí. Es decir, este vuelco hacia los pobres, hacia los desheredados, hacia los más vulnerables, hacia los enfermos, hacia los niños, hacia los viejos, esto creo que va a ser escuela en el mundo, no solamente en la iglesia. No, Así que yo creo que se pueden cambiar otras cosas, pero estas cosas va a ser muy difícil, muy difícil. Sí. Y en buena hora porque significa un poco alejarnos de este privilegio de muy pocos que hay en el mundo, de cada vez menos que hay en el mundo, y acercarnos un poco más a los que más necesitan. Sí. Que venían de los documentos de Pueblo y Medellín, yo recuerdo en nuestra juventud discutíamos que no eso, el impulso que necesitaban, claro. ¿no? Sí. Es decir, yo recuerdo esa época que discutíamos y nos basábamos en los documentos de Pueblo y Medellín con lo que sucedió en la iglesia después, ¿no? Claro. Así que bueno. Bueno, Mario, es un placer charlar con vos. Lo mismo digo, Juan. Estar en contacto. Para Fabián. Sí, Fabián es un compañero, es un profesor de historia y director de una escuela secundaria, Fabián. ¿Y con qué edad, Fabián? 51, no soy nada joven. 52 años. Un pibe al lado nuestro, un pibe. Así que mirá si hay futuro ahí. Y esto sí, de condición peronista ultranza. Bueno, está bien, entonces está convencido totalmente. Y muy cercano a Francisco también. Así que bueno, coincidimos en un montón de cosas con Fabián. Y llevamos este programita y lo llevamos adelante. Hemos estado en contacto también con Sergio Rodríguez Gelstein, hemos estado en contacto con Pedro Páez. Siempre lo tenemos presente en los programas y siempre con Jorge Rachid, que ya también es un maestro de la primera hora de la cátedra. En memoria. He visto que ha paseado Bior también por ahí, ¿no? Sí, Bior también estuvo. Incluso Bior teníamos un espacio especial para él, para que nos hablara de la geopolítica. Claro. Y ahora que volvió de sus vacaciones en México, lo vamos a molestar también. Está bien. Bueno, Mario, estamos en contacto. Juan, me despido por hoy. Como siempre estoy contigo. Bueno, con mucho gusto vamos a estar en contacto. Quieras darme un espacio, con mucho gusto. Ustedes son un pilar nuestro dentro del gremialismo argentino, así que, y latinoamericano, de Mercosur, tal vez que UNASUR y Mercosur sobrevivan por algún lado. Te voy a mandar una información del IPLAC, porque hemos firmado convenios muy similares con el que firmamos en tu época. ¿Sí? Con la UNOVA, la hemos hecho con universidades del extranjero, con federaciones latinoamericanas de trabajadores y hasta con una mundial. Así que te lo voy a mandar. Mándamelo, por favor, sí. Sí, seguimos en contacto, ¿eh? Nos despedimos hoy, pero seguimos en contacto por... ¿Cómo no? Un gran abrazo. Un gran abrazo a todos.